están trabajando para fomentar los valores de la historia de Cámara. Quiero decirles que esto no es fácil, nosotros sabemos, es dedicarle tiempo, esfuerzo, inclusive dinero de su bolsa para poder hacerlo. Tú lo viste, para ir a Chupícuaro tienes que gastar tiempo y un poco de recursos económicos. Entonces es un hecho de mayor importancia todavía esto, y yo los felicito sinceramente. Quiero también felicitar a mi antecesora, la arquitecta Pespa, por estos libros, que tiene varios, por ese trabajo que está haciendo por respetar también la historia de Cámara. Plano del pueblo que está efectivamente en el museo. Hay un problema en la comunidad de cómo era realmente el viejo pueblo. Esto precisamente es lo que el libro trata de rescatar, que sería la historia de esta comunidad. Ese plano, para contestar tu pregunta, hay uno inclusive en el viejo pueblo, en el viejo Chupícuaro, en la ribera de la Plaza Solís, donde la gente construyó un pequeño edificio, lo ocupaban como iglesia. Cada 20 de mayo la gente acudía al viejo pueblo, en esta ocasión no fueron, creo que es la primera vez que no van. La gente acudía al viejo pueblo a recordar pues su pasado, no a festejar, sino a recordar lo que ellos vivieron en la reubicación de su pueblo. El plano existe en el museo y creo que es muy sencillo hacer el plano, porque el viejo pueblo eran dos calles largas, atravesadas por varios callejones y rodeado por dos ríos, el río Lerma y el río Tigre o Coronel, con dos accesos, un puente hacia Querétaro y otro puente que daba hacia el pueblo de Tarantacón. Bueno, platicando con ustedes mencionaba pues, lo drástico que fue el cambio hacia un nuevo pueblo, ¿no? Y bueno, me gustaría que les compartiera lo que platicaba acerca de, pues sí que estaban en una Mesopotamia, ¿no? Porque ahí pues, contaban con todo, tenían todos los recursos a la casa. Sí, hablar de Chupícuaro es una cuestión muy interesante. Nosotros hemos escuchado aquí en la Cámara que Chupícuaro, que para allá y que para acá, que la cultura tan importante, la cultura prehispánica de Chupícuaro, que el viejo pueblo, pero ¿qué sabemos realmente de esta comunidad? Este libro, vuelvo a insistir, no es un libro, inclusive aquí es rescatar la historia oral de una comunidad que inclusive no pertenecía a Cámara. De una comunidad que vivió muchas situaciones muy interesantes a lo largo de su historia. En el libro yo quiero agradecer la colaboración de la señorita Emma Aguado, porque ella le dio forma a las entrevistas. Es una serie de entrevistas con gente adulta, con gente mayor, gente que hace 5 años, 6 años, ya contaba con 85, 90 años, inclusive tenemos una entrevista con una persona de 100 años que ya falleció desgraciadamente. Y así sucesivamente se nos han adelantado algunas de las personas que colaboraron en este libro. ¿Qué es lo que sucede con la comunidad de Chupícuaro? O con el viejo Chupícuaro, porque sabemos y conocemos al nuevo Chupícuaro, ese hermoso poblado que está aquí a 5 minutos de Acámbaro y que es una comunidad pujante, donde sus habitantes se radican la mayoría del tiempo en Estados Unidos y que regresan año con año a su comunidad, que la gente grande que ya logró la pensión en Estados Unidos, pues ya se viene a vivir a su comunidad. Pero ¿qué fue antes el viejo Chupícuaro? Bueno, el viejo Chupícuaro era una comunidad que pertenecía por su ubicación geográfica al municipio de Querétaro. Una comunidad que estaba asentada en medio de dos ríos, el río Lerma y el río Tigre o Coronel. Una comunidad que por este asentamiento tan privilegiado en medio de dos ríos, pues hacía ser una comunidad rica. Imagínense ustedes, Acámbaro hace 100 años, 200 años, cuando teníamos acceso al río, cuando no había ese bordo, cuando a lo mejor todavía no estaba el tren, y la gente iba abajo de los caminos a refrescarse, a nadar. Imagínense una comunidad rodeada de dos ríos. Entonces la gente allá
dedicada a la agricultura, a la pesca. El río les proveía de pescado, de alimentación. Ellos sembraban maíz, frijol, garbanzo, caña de azúcar, melón, sandía. Todo lo que sembraban, todo se daba. La gente vivía del campo, los famosos boyeros, la gente jovencita que se iba al campo con sus animales a pastar todo el día, sus chivas, sus vacas, y que regresaban en la tarde a su pueblo. Un pueblo en que la vida era una vida tan, vamos a imaginarla, tan preciosa, donde tenían su iglesia, la iglesia que nos indica el tamaño de la comunidad, una comunidad que ya en el censo de 1940 tenía cerca de 2,000 habitantes, una comunidad muy religiosa, muy católica, y esto es muestra de ello. Es una de las parroquias, de las iglesias más hermosas, que inclusive, como mencionaba el arquitecto Amezcua, en el tiempo de los cristeros, estaba muy cerca del municipio de Taranda. En Taranda estaban los seminaristas. Como la comunidad del viejo Chupícuaro estaba completamente al sur del estado, en un rincón de nuestro estado, con un solo acceso o dos accesos. Entonces era una comunidad muy cerrada, una comunidad muy, ¿cómo les diré? Una comunidad muy aislada. Yo la comparo mucho con los menonitas. En la comunidad estaba el albañil, estaba el carnicero, estaba el herrero, estaba el campador, estaba el que hacía producir el maguey, estaba el campesino. Si ustedes han oído, en la comunidad siempre escucharán los apellidos Camacho, Mora, Aguilar, Trujillo, Vargas, pero no salen de allí, ¿sí? Inclusive todavía la comunidad es muy cerrada. Entonces esto nos hace ver lo interesante de este pueblito. Yo les decía, la vida cotidiana en el viejo pueblo, las mujeres desde jovencitas decían qué actividad tenían, pues la iglesia, ir a la misa de 5 de la mañana, ir a la misa de no sé qué, de 12 del día y el rosario en la tarde. ¿Cómo salían? ¿Cuál era su vida? Pues salir a la iglesia. Por ahí en una de las entrevistas cuenta una persona que no había una señorita ya grande, que no había otra más que salir a la iglesia, y si los hombres por ahí se juntaban a esperar cómo las podían, vamos a decir, cómo podían platicar con ellas. No había otra actividad, no había otra forma de vamos a decir, ¿cómo les diré? Alguna otra actividad que pudieran hacer donde ellas pudieran tener trato con otra gente. Por eso, en la comunidad de Nuevo Chupícuaro, ellos mismos lo dicen, hay mucha gente, señoritas ya grandes, ¿sí? Muchas de ellas pues se quedaron sin casarse por esa forma de vida tan, pues yo digo que muy bonita, ¿no? El hombre salir a las 5 de la mañana al campo también con sus animales, a pastarlos. Había unos lugares preciosos, la famosa Rinconada, el Grande Santemayé, se me va otro nombre, de lugares preciosos del viejo pueblo. Y esto lo narra la gente y queda plasmado en el libro. Entonces es una vida realmente campirana. Vamos a imaginárnosla, ¿no? El río con sus salinos enormes, el campo, las fértiles tierras, el río, la actividad cotidiana en el pueblo, sus fiestas. Eran muy religiosos, como se lo decía anteriormente. ¿Y qué es lo que pasa? La pregunta que me hacía la compañera Yuri. ¿Qué es lo que sufren ellos? ¿Por qué del viejo al nuevo Chupícuaro? Bueno, como siempre, el gobierno federal pues se le ocurre hacer en ese lugar donde desembocaban dos ríos. No era todo el gobierno, ahí estaba el afluente del río Lerma y el río Tigre Romaneón. La orografía del terreno permitía a lo mejor ahorrar grandes recursos económicos para construir una presa. Una presa que se iba a construir en una superficie de 7.722 hectáreas que iban a quedar cubiertas de agua, y que esa agua almacenada en esa presa iba a servir para regar 112.000 hectáreas en todo lo que es el Bajío guanajuatense. Qué bonito, ¿no? Vamos para el desarrollo. El desarrollo industrial, en este caso el desarrollo hidráulico de una obra que nace en el año de 1939, pues la gente no se imaginaba la magnitud de esta obra. La gente de 22 comunidades que fueron inundadas por las aguas de la presa Solís no alcanzaban a ver el tamaño de la obra, no alcanzaban a ver lo que esta obra los iba a perjudicar.
Inclusive la gente de los pueblos, de las comunidades, trabajaron para la construcción de la obra de la presa Juárez. Entonces esto nos lleva a entender lo que vivieron ellos. ¿Ustedes creen que es fácil? Como decía el arquitecto Mezco, luego repetirlo, dejar sus monumentos, en este caso, dejar su iglesia, dejar sus casas, sus casotas de adobe. Cada casa tenía su pozo de agua, cada casa tenía su traspatio, su huerto, cada casa tenía su fogón y su cocina, cada casa inclusive tenía donde guardar sus semillas, sus granos que ellos cosechaban año tras año. Y dejar a sus muertos, dejar su panteón, dejar su escuela, ¿será fácil? Yo le digo a los niños que van a la escuela, ¿qué tal si ahorita que regreses y en tu casa no puedes acceder? Y hay una persona que te dice, no puedes pasar, se inundó, se quemó esta zona. ¿Qué pensarías? ¿Qué sería para ti? Que dejaste tu cuarto, tus juguetes, lo que tú más querías, y ya no vas a poder tenerlos. Esto pasó con esta gente. Ellos veían que la construcción de la presa empezó en los 39, inclusive un poco antes de que hicieron los estudios y los trazos, y empieza la presa. ¿Cuántos años creen que duró la presa? ¿Alguien sabe cuántos años duró? Yo sé que sí, por ahí sabe. Pero la presa duró 10 años la construcción de la presa. 10 años. Yo les digo a los niños, se avientan 3 del kinder, 6 de secundaria y todavía uno de la prepa. Eso duró la construcción de la presa. Y eso fue un sufrimiento de la gente, de no nomás del viejo Chupícuaro, de todas las demás comunidades. Diario está con, ¿y qué si nos irá a cubrir? ¿Si nos irá a inundar? ¿Y si nos irá a inundar? Y fueron viendo así día tras día. De repente llega un aserradero, cuenta la gente que venía de la Ciudad de México, gente, y abren su aserradero, contratan gente de las mismas comunidades y empiezan a tumbar uno a uno los enormes salinas del río Guerrero. Imagínense, es como si a nosotros nos quitaran nuestros brazos. O sea, a esa gente que vivió allí, que veía todo eso, decía, pues ¿qué está pasando? Pero vamos a esperar, no creemos que nos vaya a cubrir, pero empieza a ir cubriendo sus tierras de cultivo también. Y no nomás eso, llega a ir cubriendo sus casas. Termina la presa, se cierra la compuerta y empieza a almacenar agua. Y allí no había de que si te vas o no te vas. Había negociaciones que el gobierno quiso hacer con la gente, pero la gente no entendía. La gente no sabía y no quería dejar su patrimonio. Eso era lo más importante. ¿Por qué voy a dejar mi tierra? ¿Por qué voy a dejar mi casa? ¿Por qué voy a dejar mis muertos? ¿Porque tú vienes a construir? Pues no entendían. Pero no se da otra cosa. Y el 20 de mayo, aunque esto fue paulatino desde días antes, inclusive meses antes, se empieza a salir la gente. Se maneja el 20 de mayo de 1949 como la fecha de la erradicación del pueblo. Pero ese es ya cuando los últimos salieron. Y todavía la gente no lo platicó. Hubo gente que no se quiso salir. Hubo gente que se fue a lugares más altos donde el agua no llegaba. Y ellos decían, es que tenemos que cuidar lo que tenemos todavía. A nosotros nos vas a cambiar. ¿Y las cosas? ¿A dónde nos vas a mandar? No, pues ya está el nuevo Chupícuaro, ¿no? Qué bonita comunidad. Pero ¿saben ustedes cómo era el nuevo Chupícuaro? Hace 67 años, inclusive hace unos días, el 20 de mayo, acaba de cumplir 67 años de haber sido reubicado el pueblo. El gobierno les entrega no más que una loma árida, conocida como la Loma de Corredores, donde no había ni árboles, donde el gobierno les construye pequeñas casitas de tabique, eso sí, de tabique, ya no eran de adobe, de tabique y de teja colorada. Cuartitos de, no sé, 2 metros, un cuartito, supuestamente como ellos tenían sus casas allá. Pero ¿qué creen que platica la gente? Que para ellos también esto fue un sufrimiento. Dicen, en las tardes salíamos, regresamos a buscar qué íbamos a comer o qué íbamos a hacer aquí. No había ni la carretera Cámara, ni la salida a Écuaro, ni nada. No era una loma ahí aislada, independiente también. Y dicen, regresaban a sus casas en las tardes, en la tarde noche, y dicen, pues, yo me las imagino con las unidades habitacionales, ¿no? Todas igualitas, y a ver ahora cuál es tu casa. Pero gente de hace 67 años, gente que estaba acostumbrada a su pueblo, a esa vida, pues para ellos no era fácil, ¿no?
casa queda aquí, en la manzana tal, en el lote tal, y se nos entregan esas pequeñas casas, pequeños cuartos, ¿no? Y sin patio trasero, y sin ninguna barda. Se venían los coyotes, dicen que bajaban del cerro, de los agustinos, y se llevaban sus pocas gallinitas que se pudieron traer. O sea, esto es parte de lo que la gente nos cuenta en este libro. Que les digo, no es un libro hecho por expertos. Bueno, mi compañera Emma sí tiene una pluma muy profesional para esto, pero es un libro sobre todo que quiere rescatar esta historia. La historia de esta comunidad que es tan interesante, de esta comunidad que ha sufrido muchas situaciones, y aquí queda testimonio de eso. Por eso precisamente se le puso al libro Testimonios de mi pueblo. Hasta después todo lo que vivieron. Parte de eso viene siendo lo que está aquí en el libro. Comentaba también que se lo habían llevado a Ciudad de México y que ya lo regresaron. No sé si ustedes se encuentra o se ha escrito algo sobre él. A pesar de que no leí el libro original, sí lo leí, sí es cierto. Hay una persona, y esto es lo más interesante, por eso mi reconocimiento a ustedes. En el viejo pueblo había un señor que se llamaba don Prisciliano Martínez. Era joven, y lo que cuenta la teóloga Yulín es lo que su mujer cuenta en el libro. Ya no tuvimos la oportunidad de hablar con él, ya falleció. Él narra la historia de los sucesos que su pueblo fue viviendo. Imaginen nomás la capacidad de una persona de campo de ver y plasmar en un libro a mano alzada los hechos que fueron viviendo día a día. Ese libro nosotros tenemos, bueno, el museo tiene un ejemplar ahí, creo que es el original, no está en este libro. Su esposa nos narra algunas de las situaciones que en ese tiempo era su novio, cuando él se dedicaba a ir escribiendo lo que sucedía. Inclusive ella menciona que muchas veces no alcanzaba a llegar por andar pues ahí en el pueblo viendo qué pasaba, qué hacían con las campanas de la iglesia, hacia dónde se iban a ir, inclusive fíjense, hasta las ¿cómo se llaman? Las vigas de las casas, y la baldosa se trajo la gente. Sí, imagínense el cariño por su pueblo. Si han ido al Nuevo Chupícuaro, por ahí en la izquierda de la entrada de la parroquia, van ustedes a observar el remate del campanario de la iglesia. La gente solita, los migrantes fueron, en ese tiempo bajo mucho el agua, mandaron cuadrillas a trabajar, a sacar el remate que queda por aquí así, que tiene esta parte del libro. Si me ayudan, porque en una foto está. Y traérselo. O sea, ¿por qué? Pues por ese cariño que le tienen a su pueblo, por ese cariño que no se olvida. Inclusive, bueno, ya les comentaba yo que la comunidad es una comunidad de migrantes, una comunidad tan activa, tan trabajadora, tan unida. Ellos dicen que no, pero son unidos, tienen sus diferencias, pero la unidad los ha hecho crecer, y a partir de la nada, esto es bien importante, en 67 años transforman completamente su pueblo, transforman completamente lo que el gobierno les entregó. Si ustedes van a Chupícuaro ahorita actualmente, en Chupícuaro ya es casi 2 o 3 casitas de la que el gobierno les entregó hace 67 años. Yo soy de aquí y yo pongo como ejemplo a esa comunidad. Acá han probado para 500 años y no se ha transformado como debería, ¿sí? Y esa comunidad, lo que les entregaron no les importó. Ellos se fueron a Estados Unidos no por gusto, sino porque de qué iban a vivir. Ellos tenían que buscar, el gobierno los puso allí, pero no les entregó las tierras que ellos tenían. Inclusive los mandó unos allá por Santinés, otros no sé dónde, otros ahí en la lagunilla donde está el cerezo, y todavía traen problemas con sus tierras. Entonces buscan la forma de mantener a su familia. ¿Y cómo es? Pues yéndose a Estados Unidos para mandar y desde allá hacer que la comunidad crezca. Una comunidad que tiene una parroquia preciosa, muy moderna. Si ustedes observan bien, las 2 torres son diferentes, porque una persona dijo: yo pongo esta y la quiero así, y dijo: yo pongo esta otra y la quiero así. Y así la gente de Chupícuaro dice que allí no hay tropa, allí hay puro general. Por eso son bien especiales. Pero eso es lo que nos ha hecho trascender
cambiar completamente su vida. Tienen el jardín más grande que el que tenemos aquí. Y no es porque me da coraje, pero ahí tienen el jardín más grande. Tienen un museo que ellos hicieron, que es el único museo del estado de Guanajuato que es comunitario. Que el padre Bernardo Padilla donó la casa de sus padres para que la comunidad lo construyera ahí. Y con la guía del padre Salvador Rangel poder hacer la obra. No es fácil hacer una obra de esta. Aunque está chiquito, no es fácil. A ver quién dona aquí algo para que se haga algo. Pues por eso no crecemos. Entonces esto es lo que ha hecho a la comunidad ser tan importante. Esto me perdí lo que me había preguntado. Bueno, sí, eso lo que menciona acerca de la comunidad de Chupícuaro también es algo que he visto que hay mucha cooperación por parte de todos y creo que eso es lo que ha hecho que crezcan y que ya y creo que por lo mismo de la cooperación y eso también fue la que se llevó la cúpula que la fueron a rescatar de Chupícuaro para tener ahí hasta la fecha, a pesar de 25 años que han pasado, todavía han querido rescatar parte de lo que se quedó por el presupuesto. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, como no. Eso es lo interesante, ¿no? Es lo importante. Inclusive ellos tuvieron una serie de problemas con el famoso INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque ellos no miden las consecuencias. Y tienen razón. Ellos, su jardín, ellos lo apodan. Su iglesia ya lo mantienen. Tienen su comité del agua. Ellos hacen lo poco o mucho que pueden hacer. Esa escultura que se acaba hace poco de inaugurar, los migrantes aportaron una gran parte del costo de la obra. Y así como esas obras han hecho todo el depósito de su pozo para su pozo. Entonces, no miden ellos las consecuencias. Platican, yo no estuve cuando hicieron el tratado, ahí sí no tuve la oportunidad, pero platican ellos que 2 días antes les llegaron gente del INAH, que les dijeron, están ustedes cometiendo un delito social. ¿Pero por qué? ¿Llevarnos lo que es de nosotros es delito? Si no nos lo vamos a llevar a ninguna casa particular, nos lo vamos a llevar al museo, no con el museo, y de ahí dijeron en el jardín de su comunidad. Entonces, inclusive el mismo INAH se quedó, no supieron qué hacer. Ellos decían, bueno, el INAH decía que se quede en el lugar donde está, bajo la profundidad de la agua de la presa. ¿Servirá de agua ahí? ¿Tendrá algún sentido para la gente que todavía tiene ese resentimiento hacia el gobierno por haberles hecho eso que les hizo? Pues para ellos no, ellos dijeron no, vamos a sacarlo. Y no fue fácil, tuvieron que llevar un tráiler, 2 trascarros, y ya les comentaba, cuadrillas que estuvieron poco a poco quitando la tierra para poderla descubrir y subirla, y que no se desbaratara, eso fue que no se destruyera después de tantos años de estar bajo el agua y moverla con unos trascarros. O sea, no era fácil, era un riesgo que se estaban aventando ahí. Pero eso es lo importante de esa comunidad. Eso es lo que las ha hecho inclusive en Estados Unidos. Si aquí es difícil sobresalir, en Estados Unidos es peor. Gente que iba con apenas hablar el español y se enfrentan a una nueva cultura y logran desarrollarse. Aquí en Acámbaro tenemos que los empresarios de la construcción son de allá. Los que venden materiales para la construcción son de allá. La mayor importancia en divisas, Chupícuaro. Y es gente que logró desarrollarse en los Estados Unidos. Ahorita yo creo en la actualidad la tercera o cuarta generación ya de chupicuarenses. Y esos jovencitos ya estudian en la Universidad de Estados Unidos. Se les está olvidando su pueblo. Hay una persona que aquí menciona que si es que ¿cómo le voy a decir yo a mis nietos dónde está mi pueblo? Le voy a decir, está abajo de agua, pues bajo del agua. O sea, ¿cómo decirles que su pueblo quedó hundido entre el agua? O sea, es difícil, para ellos mismos era difícil. Pero como les digo, ellos logran superarse en los Estados Unidos. Hay gente que tiene sembradíos de manzana allá. Hay gente que contrata 1000 gentes al día en los sembradíos del brócoli y coliflor. Hay gente que
que se dedica a hacer muebles a gran escala, y desde allá siguen tratando de apoyar a su comunidad. Les voy a platicar ahorita y nada más para que vean cómo es la gente. Ahorita terminamos el proyecto de la escultura, no está donde debe de estar. Esa escultura debe de quedar en la media carretera, enfrente recibiendo a la gente que llegue, y es un compromiso del gobernador hacer de 4 carriles de la comunidad hasta donde quede la escultura en una primera etapa. Y ahorita había una persona que me decía que está ahí, un amigo que me dijo: oye, digo, ¿qué pasó? Hace un año estuve yo en la fiesta de diciembre, me paré a las 5 de la mañana y salí al recorrido con la banda de música, pero ya no vi ninguna mojigana. Y eso antes era bien bonito, dice. Yo me acuerdo de chiquito que era una tradición. Dice: oye, te encargo que busques quién haga este tipo de trabajos y vamos a hacerlo. Así de ese tamaño es el interés por ayudar a su comunidad. Y se va a invertir en hacer unas mojiganas, si no es para este año, para este próximo diciembre, ya tenerlas. Pues eso es para que se den una idea de la forma de pensar de la gente. Y esto es lo que quizá los ha hecho ser una comunidad diferente. Allí varias gente que ha escrito sobre ello dice una comunidad ejemplar, una comunidad diferente, que ha sufrido mucho y que aún así el museo es un ejemplo de eso. Se abre nuevamente a decir: aquí estoy, vivo y sigo adelante. ¿Sí? Bueno, también hablaba de eso que había documentos, los cuales también fueron saqueados y por parece que llegaron hasta la Ciudad de México, ¿no? Al igual que me imagino que no hay registro de, por ejemplo, los informes de campo dentro de las excavaciones que tuvo el Museo Tamaulipas, ahí dentro de la presa. Entonces, esos documentos tienen alguna idea de exactamente dónde está. Muy bien, miren, la cuestión fue esa, ¿no? De que reubican al pueblo. El pueblo estaba pensando en dónde los iban a mandar, qué iban a hacer, y la gente platica que todo el archivo de su iglesia se fue a la ciudad de Morelia, que muchas cosas que pertenecían a su parroquia, a su iglesia, se las llevaron a la ciudad de Morelia, que inclusive estuvieron a punto de llevarse sus campanas y a San Pedro, que para ellos es algo grandioso, ¿no? Entonces cuando reaccionan, dicen: ah, caray, ya no, y las campanas, el gobierno no los hizo iglesia, el gobierno de ahí nos dejó nomás la plazuelita. Entonces se trajeron sus campanas, no supieron de los documentos, de todo el archivo que ellos debían de tener, inclusive de que pertenecían a Jerecuaro. Como se lo dije anteriormente, la gente grande pues tenía su acta de nacimiento del municipio de Jerecuaro, pero al ser ubicado todos pasan aquí. Pero ¿y cómo lo iban a hacer para arreglar sus documentos? Otra situación que tienen que ir ellos mismos remediando, ¿no? Pero no supieron dónde quedó todo. Desgraciadamente no hay, les dijeron: aquí está el archivo de todo nuestro pueblo, la cuestión religiosa está aquí, la cuestión civil o legal pues está acá allá. Hay gente que nació y que es, bueno, chiquitito se lo trajeron para acá. ¿De dónde eres? Los que nacieron en el Nuevo Chupícuaro, bueno, pues ya pasaron a formar parte de aquí, pero nosotros, hay el caso de 2 o 3 personas que creo que el día de la reubicación, el 20 de mayo, ese día nacieron, Entonces son cuestiones muy interesantes. Sí. Me gustaría que lo leyera algo de su libro, no sé, alguno de los obreros que escribió la gente, y entre ellos el que más a mí me llama la atención, más me gusta, es este. Vamos a ver. Dice así: voy a cantar un corrido a presencia de la gente, voy a dar un pormenor del pueblo chupicuarense. El año 49, ni me quisiera acordar, que el día 20 de mayo se empezaron a cambiar. Andaba toda la gente, pues con grandes novedades, nos vamos para otras tierras, sabe Dios quién volverá. Las mujeres publicaban, empezaban a llorar: adiós mi tierra querida, ya nos vamos a alejar. Decían todos los ejidos, me acuerdo y me acordaré, cuando iba por el garbanzo, el plan de Satemayé. Decía don Pancho Aguilar: óyeme Epifanio Ayala, se acabaron los chilares del plan de la Rinconada.
Decía Cayetano Domínguez: muchachos, amigos míos, siempre llevo en mi memoria esa junta de dos ríos. Decía Rosalío Serrano, como queriendo llorar: a mí nunca se me olvida ese plan del Arenal. Decía don Ponciano Pérez: ahora sí, José María, vamos a empacar las cosas, ya se fue la mayoría. Decía don Antón Perea: muchachos, mis camaradas, yo quiero que me acompañen a bajar esas campanas. Toda la gente lloraba cuando vayan por la esquina. Siquiera echen un repique que sirva de despedida. Estos versos que les canto, no los tomen como quieran. Son recuerdos que les dejo para cuando yo me muera. Ya con esta me despido, a presencia de la gente. Aquí termina el corrido del pueblo chupicuarense. Fíjense qué inteligente la gente, inclusive desde entonces, ¿no? Cómo narrar en un verso lo que ellos fueron viviendo, lo que ellos fueron sufriendo. Y bueno, pues ahí queda. No sé, la cultura chupicuana es una cultura prehispánica. El dato que ya arroja por las francesas, que son las que han hecho las últimas investigaciones, data del año de 600 a.C. Lo que viene a ser una de las culturas más antiguas de nuestro pueblo. Y una de las culturas más reconocidas por su cerámica. La cerámica de Chupícuaro, todas las ollitas, las figuras huecas, las figuras choque, las figuras H4, son consideradas la cerámica más hermosa de Mesoamérica. Esto en el año de 1946 y 47, cuando la presa Solís estaba en construcción, ya la gente tenía idea desde, inclusive aquí nos lo platican, desde el año de 1920 o antes, por ahí, que ya iban algunas personas de aquí, de Acámbaro, y les pagaban porque sacaran cerámica de su pueblo, del Huesillo, un lugarcito cercano al pueblo, y sacaban mucha cerámica. Y ellos se la traían, inclusive, bueno, la mayoría de lo que se encuentra aquí pues viene de allá, ¿sí? Y así como esto, lo que está en varios museos, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Regional de Morelia, la Alhóndiga de Graneta, tiene cerca de 5,000 piezas cerámicas de Chupícuaro. En un museo de Los Ángeles, California, hay una colección de más de 500 piezas. Y así como esas llegan al museo famoso del Louvre, en París, Francia, una figura hueca y una pequeña colección de cerámicas de Chupícuaro, y despierta el interés de los arqueólogos franceses. Porque esa figurita, en esa exposición, se presentaba lo mejor del arte precolombino de los 4 continentes: África, Asia, América y Oceanía. Y la contraportada del catálogo, los grandes museos, pues bueno, cuando hacen una exposición temporal, pues hacen un catálogo, ¿no? Precioso. Y ahí la contraportada era precisamente una figura hueca de Chupícuaro. Entonces, a partir de eso, se despierta el interés de los arqueólogos franceses por venir nuevamente a estudiar esta cultura. Esta cultura que quedó estancada. ¿Por qué? Por la presa Solís. En el 46 y 47, les mencionaba yo, vino una misión cultural. Así lo platica la gente del pueblo, inclusive gente del pueblo trabajó con esta misión cultural, que no era más que un grupo de gente que los tenía para escarbar y ir trabajando, y era un grupo de arqueólogos que venían encabezados por el doctor Daniel Rubín de la Borbolla. Estuvieron 2 años. Venía muy joven, uno de los más grandes arqueólogos de nuestro país, don Román Piñachán, el que encontró el Tlaloc, ahí que se encuentra en la entrada del Museo Nacional de Antropología, y uno de los más grandes arqueólogos. Venía también la muy jovencita, la maestra, el maestrado Balmobri, ella todavía vive. Y ellos, en 2 años, encuentran en el viejo pueblo, en el famoso Huesillo, en otros lugares, cerca de 400 enterramientos. De todo eso también la gente nomás veía pasar y que se iba para México, todo lo que sacaban. Entonces, fíjense, compadre, el grupo de arqueólogos franceses tiene cerca de 15 años trabajando en esta zona, especialmente sobre la cultura de Chupícuaro, lo que es Querécuaro, Taranda y Acámbaro. Y ellos han encontrado en 15 años 17 enterramientos. Vean el saqueo tremendo que ha habido de
una pauta. Antes en 2 años hallaron un montón, y ahora en montones de años no se halla ya. ¿Por qué? Porque el saqueo, el contrabando, el tráfico, es increíble. Entonces esto es lo que ha hecho también a Chupícuaro ser una comunidad que ha trascendido nuestras fronteras. En Europa Chupícuaro es muy importante, el nombre de Chupícuaro ha salido en revistas internacionales, en revistas nacionales. Y más o menos esto es un poquito de lo que es la cultura Chupícuaro, un poquitito. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?